Es maravilloso saber que no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Y tenemos que ser como los chicos recién salieron para su reunión allí, su clase bíblica, que tenemos que ser como un niño recibiendo la palabra del Señor. Porque el que no recibe el reino de Dios como un niño, dice, no entrará en él. ¿Y qué hacen los chicos? Lo creen. ¿Por qué? Porque ellos confían en papá, en mamá, en sus maestros. De esa manera nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Así que, mis queridos, que el Señor nos ayude para que cada día nosotros nos entreguemos incondicionalmente al Señor y le digamos, Señor, estoy dispuesto a escuchar tu voz. Pero recuerde siempre, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que tenemos que decir, Señor, dame entendimiento, quiero escuchar con el oído espiritual, no solo con el sentido auditivo, sino con el oído espiritual. Y eso significa tener el corazón, como dice en la parábola del sembrador, la cuarta tierra, digamos, o terreno donde cae la semilla, cae en tres diferentes, pero en la última dice, pero la que cae en buena tierra dará fruto, la que cae en buena tierra. O sea que la semilla cae en diferentes disposiciones de los corazones. Pero ¿cómo está hoy nuestro corazón en la presencia de Dios? ¿Dispuesto? Hola. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Proverbios capítulo 4. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 4 o el celular, lo que usted tenga, va a tener aquí también el texto. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Dice el Espíritu Santo, porque 40 instrumentos fueron usados para escribir las Escrituras, ¿sí? 40 hombres, pero hay un solo autor. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que habla? Es Dios. Dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el Nuevo no es sin el Antiguo y el Antiguo no es sin el Nuevo. Está todo relacionado, todo unido por un mismo pensamiento y línea de sangre, que es la sangre de Cristo. Génesis 3:15, primera promesa de redención, y a partir de ahí, que Dios sabía que el hombre iba a fracasar, proveyó el plan de salvación para cada uno de nosotros. Dice el capítulo 4, versículo 20 de Proverbios, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de nuevo. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y bueno, yo puse como título a este sermón, inclina tu oído a mis razones. Razonar con Dios, ¿podremos llegar a razonar con Dios? Siendo que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos.
Porque mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos, dice el Señor. Pero nunca el Señor, aunque no es fácil, a veces a alguien le pregunta, ¿es fácil o difícil la vida cristiana? No es fácil, es difícil. Porque es morir a la carne, es morir al yo, es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y es un continuo y constante negarnos a nosotros mismos. Pero gracias a Dios que el Señor nunca nos va a pedir algo que no pudiésemos lograr o no pudiésemos hacer. Si no, usted piense en eso, porque es una mentira del diablo, eso que, bueno, esos dardos de pensamiento que vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, que no podés, que Dios está equivocado, que no es así, desechalo de tu vida. El Señor nos ayude para que podamos reflexionar y entrar en razones como nosotros. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan? Y lo máximo, lo más maravilloso, lo más glorioso, porque todo lo que Dios da es bueno, pero lo máximo, lo más precioso, es la perla de gran precio. Es la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestro pecado, nuestra reconciliación con Dios. Y si Dios nos dio a Jesús, dice Romano, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que si usted necesita cosas, que si yo le pregunto, ¿usted necesita algo de Dios? Todos vamos a levantar la mano, me incluyo. ¿Cuántas necesidades yo también tengo? Y Dios quiere y Dios puede, pero a veces no reflexionamos y no razonamos que lo espiritual es lo más importante. En el orden de prioridades, la vida espiritual, porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, ya está. Las demás cosas vienen por añadidura. ¿Quién lo dijo? El maestro de los maestros, Jesús. Entonces le tenemos que creer al Señor que si buscamos al Señor, si buscamos el reino de Dios, si buscamos hacer la voluntad de Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, tenemos garantizado la bendición, el éxito. El Señor le dijo a José, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. Y cuando habla del camino, habla de los roles de la vida, harás prosperar tu camino y todo, diga todo, te saldrá bien. Escrito está. Josué capítulo 1, versículo 8, 9, allí lo puede ver. Bueno, pero tenemos un gran problema, ¿no? El diablo es un gran problema. La carne también es un gran problema, porque el peor enemigo, creemos que es el diablo, es uno de los peores enemigos, pero el peor enemigo soy yo mismo, mi carne, mis debilidades, mi naturaleza caída. Por eso lo que más alimente es lo que va a prevalecer. Si alimentamos la vida espiritual, vamos a ser felices, vamos a tener paz, vamos a tener bendición, las cosas nos van a salir. Ahora, con esto no le estoy diciendo que es todo camino de rosas, que soy invulnerable a los problemas. No, hay prueba, hay lucha, pero el resultado, el producto final es la bendición. Y la bendición y el éxito se paga por adelantado, de contado, y aquí y ahora, con lo que nosotros decidamos hacer. Mahatma Gandhi dijo, tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el sermón de la mañana y he aprendido mucho de él. O sea que, aunque profesaba otra religión, fue un hombre que ayudó mucho a su nación, pero prestaba atención a los evangelios y a lo que Jesús hacía. Porque mirá cómo sigue diciendo, de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo, pero el problema es con ustedes cristianos,
que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. Tremendo, ¿no? Lo que él razonó, reflexionó, dijo, el cristianismo es bueno, Jesús es lo máximo. El problema somos nosotros que decimos una cosa y hacemos otra. Nuestra predicación, como dice, por testimonio. Lo que vivimos, hablamos. Lo que practicamos, decimos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 al 17, dice de la siguiente manera, y por todos murió, hablando de Jesús, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vivimos nosotros? Para el Señor. Romanos 10 dice, y si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ahora, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, porque hacía referencia a los apóstoles y la gente contemporánea de Jesús, ¿no es cierto? Dice, si alguno conocía según la carne, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Hay un antes y un después a partir de Cristo. Cristo, uno de los nombres de Jesús, en griego es el ungido de Dios con poder para salvarnos. Nos transformó la vida. Hay un antes y un después. Entonces, cambios que transforman. Hay que reflexionar, examinar, como dice ahí el proverbio que recién hemos visto, de qué manera estoy viviendo. ¿Estoy viviendo para quién? Algunos viven para sus seres queridos, ¿no? Padre, madre, hijo, cónyuge, pareja. ¿Para quién vivimos? Otros viven para trabajar en vez de trabajar para vivir. Otros viven para su profesión, para su vocación, para bienes materiales, para sí mismo. Pero el Señor dice que vivamos para Él. Porque viviendo para Él no vamos a descuidar ningún rol de la vida. No voy a descuidar a mis seres queridos, no voy a descuidar mi trabajo o mi profesión. Voy a ser el mejor profesional o el mejor trabajador. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en mí. Y cuando la bendición de Dios está en mí, todo lo que hago prosperará. Así está escrito, así lo experimento, así lo experimentás vos. Y si no lo estás experimentando, el desafío es lograr seguir las pisadas del Maestro, lograr ese nivel de vida, vivir a Cristo. Porque Gandhi decía, el problema es que veo que dicen una cosa y hacen otra. Por eso Jesús dio la técnica, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué resultado da nuestra vida? Dice que tiene que ver con los principios de nosotros, 2 Corintios 3:18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, Dios nos reveló nuestra nueva vida, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ver y reflejar la gloria del Señor. Estoy en la versión NTV, ¿no? Para actualizarlo un poquito. Dice, quitando el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él. Ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas, para que sean a mi imagen y semejanza, a medida que somos transformados. Por eso el proceso
es la transformación. Transformación. Conversión es un giro de 180 grados, ¿sí? Entonces, transformación. Vos en tu fuerza, por más buena voluntad que tengas, no lo vas a lograr. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, sí. Y dice, transformados a su gloriosa imagen. La gloriosa imagen del Señor. Hay factores, como decía, de riesgo. Por ejemplo, el descuido. No podemos descuidarnos. Usted sabe que si yo descuido a mi esposa, las cosas no van a andar bien. Si yo descuido mi trabajo, no voy a recibir la remuneración ni los resultados que espero. Si yo descuido las plantas, se van a secar si no las riego, si no las cuido, si no estoy prestando atención. Si descuido así cada cosa que hago, si descuido mi vida espiritual, también voy a tener resultados negativos. En todos los ámbitos, principalmente, debo ocuparme del Señor. Así como si entiendo que ocuparme de las cosas del Señor es importantísimo, ocúpate de los negocios de tu Padre Celestial. ¿Qué significa eso? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tu Padre Celestial se va a ocupar de tus asuntos, de tus negocios, de tus intereses, de tus problemas, de tus necesidades. Cuando lo buscaron a Jesús, que tenía solamente 12 años, habían ido a Jerusalén. Algunos de ustedes o la mayoría conoce el párrafo de Lucas capítulo 2. Y volvían de 3 días de camino a su casa y Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, entre los parientes, entre los amigos. Se volvieron a Jerusalén y lo encuentran ante los doctores de la ley, disertando con 12 años, porque era Jesús. No, él se sujetó a la naturaleza humana y él pasó el proceso, fue al colegio, fue a aprender, recibió como cualquier ser humano. Y entonces su mamá preocupada le dice, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Estábamos preocupados, no te encontrábamos, te habías perdido, no sabíamos de vos. Jesús le contesta, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Me es necesario. ¿Y eso es para Jesús solamente? No, es para todos. Porque si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ayude a entender esto y a vivirlo. Entonces, no descuidemos nuestra relación con Dios en medio del ambiente que nos rodea. Nosotros nos movemos diariamente, cotidianamente, las 24 horas del día, excepto las horas que estamos en casa o durmiendo, relacionándonos con gente, y muchas de esas personas pertenecen al reino de las tinieblas, que no menospreciamos ni nada, al contrario, los amamos, queremos que reciban luz, que reciban bendición. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Las influencias, ¿no? El reino de las tinieblas, cómo la influencia, la mala palabrería, los malos pensamientos, las malas conversaciones, las malas acciones, las agresiones, todo lo que por ahí nos rodea nos están contaminando. Y si nosotros descuidamos nuestra vida de oración, nuestra comunión con la palabra, vamos a ser afectados, vamos a ser contaminados por todo eso. Así que en medio de ese ambiente que nos rodea, que es pecado, gente que a veces no ama a Dios o que es religiosa, pero simplemente no pasa de ser eso y no hay una vida de Dios en ello, nos pueden llegar a afectar y mal. ¿Sabe qué le dijo el Señor y el Espíritu Santo nos dice hoy? Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré
y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Que se nos grabe esas palabras y que con temor y reverencia delante del Señor podamos decir: Señor, te amo a ti, quiero hacer tu voluntad y agradarte en todas las cosas. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Jesús dijo en el Sermón del Monte: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué es lo más importante? Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Después las cosas no salen como desea y le va mal y encima se enojan con Dios. Proverbios 23:19 dice: oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. Jesús es el camino. Endereza tu corazón al camino. ¿Cómo estamos? ¿Así o vamos marchando? Vamos marchando firmes en la brecha, en el camino. Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Cuando habla de la vestidura, habla del alma, del estado del alma. Hay una diferencia entre la práctica del pecado y ser un pecador redimido. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos seres imperfectos, todos. Hasta el hombre más santo no es inmaculado, es santo, es apartado del mal para Dios, porque eso significa santo, no inmaculado, sino apartado del mal para Dios. ¿Sí? Hasta el hombre más santo tiene sus luchas contra la carne, el pecado, ¿no es cierto? Y tiene que estar siempre velando y renunciando y tomando decisiones. Por eso el Señor dice: evita las manchas, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte, para que esté blanco tu alma, nunca falte ungüento. ¿Y sabe usted qué es el ungüento? Simboliza, representa al Espíritu Santo, la presencia de Dios. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Está hablando de la acción cuando el sacerdote era, ¿no es cierto?, ungido, y desde la cabeza hasta la planta de los pies, todo con el aceite de la unción. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo, por la fe, mora en nuestros corazones, y el Espíritu es el que da vida. Entonces, reconocer y aceptar la necesidad de cambios que tenemos, porque no hay peor ciego que aquel que no quiera ver, ¿no es cierto? Entonces el reconocer y aceptar hace que produzca cambio, que nunca falte el ungüento, que nunca falte el Espíritu Santo. Si llevamos a Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, si llevamos nuestras debilidades a Dios en oración, el Señor nos ayuda, nos da espíritu, dice Timoteo, espíritu de dominio propio. Yo controlo la situación y no la situación a mí. Yo puedo controlar el medio ambiente, aunque sea adverso, porque uno puede decir, no siempre. En cuanto dependa de nuestra obediencia o desobediencia a Dios, nuestras acciones, sí podemos. Yo no puedo controlar la tormenta, por ejemplo, aunque si tengo fe, oro, hasta Dios puede hacer un milagro. Pero hay cosas que no las podemos controlar, ¿no es cierto? Pero lo que es nuestra conducta, nuestra voluntad, nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, eso sí, podemos con la ayuda del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 22, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, porque no es el pastor David, lo que el Espíritu dice a las iglesias. También en capítulo 2, versículo 29, versículo 17, lo dice, oiga lo que el Espíritu dice
Albert Einstein llegó a este razonamiento, a esta reflexión. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Si personas como él podían llegar a esa conclusión, nosotros también podemos. Desea con todo tu corazón poner en práctica lo que recibes, lo que el Señor te dice, lo que el Señor te instruye. Entonces las vestiduras estarán blancas. Nuestra vida será una vida de bendición, perfeccionándonos. Hoy un poquito mejor que ayer, mañana un poquito mejor que hoy. Ir escalando peldaños. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué es estar vestiduras? Esas vestiduras que decíamos blanca, con ungüento, el Espíritu Santo obrando. Dice aquí Romanos, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse de Cristo significa no proveer para los deseos de la carne. Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre. Nos vestimos siempre de lo que Dios nos ha provisto. Y ese hombre creado según Dios es justicia, santidad, apartarse del mal y verdad. Siempre que vas con la verdad prevalece. La verdad te hará libre. La verdad es Jesús. Termino con Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dios espera que nuestra decisión sea firme, que no nos demoremos más tiempo, no perdamos más tiempo, no estemos 40 años dando vueltas siempre en lo mismo, como Israel, que en 2 semanas podía haberlo hecho y estuvo 40 años dando vueltas. No estemos 1 año, 10 años, 20 años siendo religiosos, sino vivamos a Cristo en nuestra vida, una experiencia real y personal todos los días que nos bendice. Seamos ese hijo que honra a su Padre Celestial y vive para Él. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, por favor. Poné tu mano sobre tu corazón y decirle, Señor, ayúdame. Escribe en mi mente y en mi corazón esta palabra, que es tu palabra, Señor. Ayúdame a vivirla. Ayúdame a practicarla. Señor, quiero cada día calificar, que vos estés contento conmigo, porque eres mi Padre. Y Señor, hay gozo en tu corazón cuando ves a un hijo que obedece, que te honra con su vida, con su testimonio, con su decisión. Porque nosotros creemos, Señor, que hay toda una eternidad. Y esa eternidad la queremos pasar disfrutando de toda la bendición que es, porque no en un día terminarás con el pecado y no existirá más el pecado, no existirá más la enfermedad, ni la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento. Y queremos, Señor, esa vida para nosotros, junto a nuestros seres queridos, nuestros amigos, toda una eternidad, cielo nuevo, tierra nueva. Vida, Señor, y vida en abundancia, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y gracias, Jesús, porque lo hiciste. Y nosotros, Señor, nos esforzamos a seguir calificando, a no descuidarnos, a no dejar de congregarnos, a seguir buscando tu presencia, a seguir creciendo y desarrollándonos en nuestra vida espiritual para madurar, para hacerlo mejor. Señor, en el nombre de Jesús ahora, tu presencia
tu presencia, porque esa presencia es la que transforma el corazón, es la que nos da una firme determinación, decisión. En el nombre de Jesús bendice a tu iglesia, bendice tu cuerpo. Señor, que cada día podamos agradarte. Señor, que no me descuide en mi vida espiritual. Señor, sino que siga cumpliendo, caminando contigo todos los días. Yo bendigo a cada uno de los que están aquí presentes en el nombre de Jesús. Que la gracia y el poder del Espíritu Santo sea sobre su vida. En el nombre de Jesús. Y esta palabra se haga uno con vos. Puedas vivirla, puedas practicarla, puedas lograr. Porque va a llenarte de paz, de gozo, de bendición. El saber que estás haciendo lo correcto. El hacer la voluntad de Dios. Los caminos de Dios son perfectos. Si vos haces lo que Dios dice, te va a ir bien, te lo garantizo. Te lo garantizo, te va a ir bien. Y poder decir como el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso, recibe a Jesús en tu corazón. Decile, no importa si ya lo hiciste 1 o 10 veces, hacelo de nuevo. Decile, Jesús, ven a morar en mi vida. Toma el timón, el control de mi vida. Guía mi vida, controla mi vida, dirige mi vida. Señor, me entrego a ti. Te pido perdón por mis pecados. Dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. En el nombre de Jesús. Y quiero vivir contigo, quiero vivir para ti, Señor. Quiero agradarte a ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu perdón, por recibirme. Gracias. Dale gracias a Dios. Habla con Dios, con tus palabras. Es tu relación, es personal con Dios. Yo no lo puedo hacer por vos, vos lo tenés que hacer. Es tu decisión. Y que esa decisión te sea firme. Que lo que determines hoy te sea firme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.